Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia, déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme desde dónde nos acompañan hoy, en casa, en el trabajo, de camino a algún lugar. Pónganse cómodos, porque esta historia comienza ahora. A las 8:15 de la mañana, Isen, un diseñador gráfico de 28 años, subía al vagón del tren 4 en la estación Grand Central. Su rutina era su ancla en el torbellino de Nueva York, tomar el metro hacia su cafetería favorita en Soho, donde dibujaba bocetos y revisaba correos antes de trabajar desde su pequeño apartamento en Brooklyn. Pero el verdadero latido de su día no estaba en el café ni en su laptop, sino en los túneles abarrotados del metro, donde él aparecía. Todo comenzó hace 6 meses. Isen, apresurado hacia el andén, notó a un hombre en la misma esquina de la estación, siempre a la misma hora. El desconocido, de unos 34 años, llevaba un maletín de cuero y se movía con una precisión casi mecánica. Sus miradas se encontraron por un segundo, un destello en medio del caos. Isen lo llamó en su mente el viajero. Sin palabras, solo un cruce fugaz que se repetía cada día. La rutina se convirtió en un ritual silencioso. Isen sentía un cosquilleo cuando sus pasos se sincronizaban en el túnel. Las miradas del viajero se volvían más largas, más pesadas, como si escondieran un secreto. Isen se sorprendía pensando en él fuera de esos momentos. ¿Quién es? ¿Por qué parece tan atrapado? Había algo en su postura, en la forma en que apretaba el maletín, que sugería una carga invisible. Una mañana lluviosa, Isen rompió su puntualidad. Se había quedado dormido, y corría por el túnel con la cabeza gacha, esquivando a la multitud. De pronto, chocó contra alguien. Papeles volaron, su mochila cayó, y el maletín del viajero se abrió, derramando documentos y una libreta negra. «Lo siento», exclamó Isen, agachándose para ayudar. Sus manos se rozaron al recoger un bolígrafo. El aire se detuvo. El viajero lo miró, sus ojos abiertos, vulnerables. Entonces, sin aviso, se inclinó. Sus labios se encontraron en un beso suave, cálido, con un leve sabor a café. El bullicio del metro se desvaneció, solo quedó el latido acelerado de Isen. Se separaron, jadeantes. «Lo siento», balbuceó Isen, sonrojado. El viajero, con una calma tensa, le entregó la libreta negra. «Guarda esto», dijo, su voz grave y firme, antes de girarse y perderse entre la multitud. Isen se quedó parado, el beso aún ardiendo en sus labios, la libreta en sus manos como un enigma. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué ese momento? Su corazón latía con una mezcla de confusión y anhelo, sabiendo que algo, en ese instante, había cambiado para siempre. La mañana siguiente al beso, Isen llegó a Grand Central con el corazón acelerado. La libreta negra del viajero, aún en su mochila, era un peso constante, un enigma que no se atrevía a abrir. A las 8:15 en punto, lo vio, el viajero estaba allí, de pie en el túnel, un poco antes de lo habitual, como si lo esperara. Sus miradas se cruzaron, cargadas de una tensión nueva, casi tangible. Sin palabras, se acercaron. Sus manos se rozaron, dedos entrelazándose por un instante, y se besaron. Este beso era diferente, más profundo, más confiado, como si hubieran guardado ese deseo durante meses. Cuando se separaron, el viajero susurró, «mañana». Luego, se alejó con su maletín, dejando a Isen temblando de emoción y preguntas. Así comenzó su ritual secreto. Cada mañana, a las 8:15, se encontraban en el mismo túnel de Grand Central. Sin nombres, sin promesas, solo besos robados al abrigo de la multitud. Sus encuentros eran breves pero intensos, un roce de manos, un susurro, una mirada que decía más de lo que permitían las palabras. Isen sentía que el mundo se detenía en esos momentos, pero también crecía su inquietud. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué nunca hablaban de más? La libreta seguía intacta en su mochila, abrirla le parecía una traición. Una semana después, tras un beso que dejó a Isen sin aliento, el viajero rompió el silencio. «Me llamo Caleb», dijo, su voz baja, casi reticente.
Isen sonrió, aliviado. Yo soy Isen. Caleb asintió, pero algo en su mirada cambió, una sombra de duda, de conflicto. Esto, no es sencillo, murmuró antes de girarse y desaparecer. Isen se quedó quieto, el nombre de Caleb resonando en su mente, junto con un presentimiento que no podía ignorar. Los días siguientes, sus besos se volvieron más audaces. Caleb a veces apoyaba una mano en la mejilla de Isen, su pulgar trazando un arco suave. Isen, por su parte, se atrevía a tocar la espalda de Caleb, sintiendo la tensión de su cuerpo. Pero nunca hablaban de verse fuera del metro. Isen anhelaba más, un café, una conversación, algo que rompiera la barrera de su santuario subterráneo. Sin embargo, temía preguntar, temía que la magia se desvaneciera. Una mañana, tras un beso particularmente intenso, Caleb se detuvo. Sus manos temblaban al soltar a Isen. No puedo seguir así, dijo, su voz rota. No soy libre. Isen frunció el ceño, confundido. ¿Qué significa eso? Caleb bajó la mirada. Estoy casado. Esto, no debería estar pasando. Antes de que Isen pudiera responder, Caleb se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejando a Isen paralizado. Casado. La palabra golpeó como un trueno. El túnel, antes un refugio, ahora parecía cerrarse sobre él. Esa noche, Isen sacó la libreta de Caleb. Sus manos temblaron al abrirla. Entre páginas de números y gráficos, encontró bocetos, su propio rostro, capturado con trazos rápidos pero precisos. Su sonrisa tímida, sus ojos, cada dibujo fechado con los días de sus encuentros. En la última página, una nota escrita a mano, Isen, mi desconocido. Eres mi escape, pero no soy libre. Perdóname. Caleb. Debajo, una dirección en Manhattan. Isen sintió una mezcla de dolor y esperanza. Caleb estaba atrapado, pero lo había elegido para dejarle un pedazo de su verdad. Decidió buscarlo, sin saber que ese paso lo llevaría a un abismo de traición y revelaciones. Isen apretó la libreta de Caleb contra su pecho, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. La confesión de Caleb, estoy casado, resonaba en su mente, pero la nota manuscrita y los bocetos de su rostro le daban una chispa de determinación. No podía dejar que su historia terminara en un túnel de Grand Central. Con la dirección en Manhattan grabada en su memoria, decidió actuar. Era un riesgo, pero el vacío que sentía sin Caleb lo impulsaba a seguir adelante. Al día siguiente, Isen se levantó temprano, saltándose su rutina en el metro. Tomó un taxi hacia el Upper East Side, donde la dirección apuntaba a un elegante edificio de apartamentos. El trayecto fue una tortura, cada semáforo parecía alargar la espera. ¿Qué diría? ¿Estaría Caleb allí? ¿Y si su esposa respondía? Cuando llegó, sus manos temblaban al tocar el timbre. El interfono crepitó, y una voz femenina respondió, ¿sí? Isen tragó saliva. Busco a Caleb, ¿está en casa? Silencio. Luego, la puerta se abrió. Una mujer de unos 30 años apareció en el umbral. Su postura era rígida, sus ojos escrutadores. Soy su esposa, dijo. Caleb está en Tokio por trabajo, ¿quién eres tú? Isen sintió como si el suelo se desvaneciera. Tokio. Casado. La verdad lo golpeó con fuerza. Solo, un amigo, murmuró, su voz quebrándose. Quería saludarlo. La mujer lo miró con desconfianza. No me ha hablado de ti. Adiós. Cerró la puerta, dejando a Isen solo en la calle, el peso de la traición aplastándolo. Caminó sin rumbo por Manhattan, la lluvia empapando su chaqueta. El dolor era abrumador. Caleb no solo estaba casado, sino que se había ido al otro lado del mundo sin despedirse. Los besos, los bocetos, la nota, ¿todo era una mentira? Isen se sentó en un banco, la libreta aún en sus manos. La abrió de nuevo, buscando respuestas. Los dibujos de su rostro eran tan precisos, tan llenos de cuidado, que no podían ser falsos.
Pero la nota, no soy libre, lo atormentaba. ¿Por qué dejarle una dirección si no quería ser encontrado? Esa noche, en su apartamento en Brooklyn, Eason no pudo dormir. La ausencia de Caleb era un hueco que crecía con cada hora. Revisó su teléfono una y otra vez, esperando un mensaje que no llegaba. Finalmente, agotado, se quedó dormido con la libreta en la mano. Al amanecer, una notificación lo despertó. Era un mensaje de un número desconocido. Su pulso se aceleró al leer: Eason, supe que fuiste a mi casa. Lo siento. Mentí sobre Tokio. Estoy a 1 hora de Nueva York, en un hotel. No puedo seguir viviendo esta mentira. Eres mi verdad, pero tengo miedo. Caleb. Seguía una dirección en las afueras, un lugar aislado. Eason sintió una oleada de alivio mezclada con furia. Caleb lo había visto en la puerta y no había dicho nada. Pero el mensaje también traía esperanza: Caleb no lo había abandonado del todo. Sin pensarlo 2 veces, tomó su mochila y llamó a un taxi. El trayecto al hotel, escondido entre árboles lejos del bullicio de la ciudad, fue un torbellino de emociones. ¿Qué encontraría? ¿Estaba Caleb listo para enfrentar lo que sentían, o era otra despedida? Al llegar, Eason entró al vestíbulo del hotel. Caleb estaba allí, sentado en un sofá, con la mirada perdida. Al verlo, se levantó, sus manos temblando. Eason, susurró, su voz cargada de culpa. Se acercaron lentamente, como si temieran romper algo frágil. Luego, sin poder contenerse, se abrazaron. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, lleno de miedo y alivio. Cuando se separaron, Caleb habló: estoy casado por deber, no por amor. Mi familia, mi carrera, todo me ata. Pero tú eres lo único que me hace sentir vivo. Eason lo miró, su corazón dividido entre el amor y el dolor. Entonces, ¿por qué huiste? Caleb bajó la mirada. Porque tengo miedo de lo que esto significa. De lo que podría perder. Y de hacerte daño. Eason tomó la mano de Caleb. No me dejes fuera. Podemos enfrentar esto juntos. Caleb asintió, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Habían cruzado un umbral, pero el camino adelante era incierto, lleno de secretos que aún no habían sido revelados. En el pequeño vestíbulo del hotel, Eason y Caleb se separaron del abrazo, sus respiraciones aún entrecortadas. El beso había sido un torbellino de alivio y miedo, pero ahora, frente a frente, la realidad los golpeaba. Caleb se sentó, sus manos apretando el borde del sofá. No sé por dónde empezar, confesó, su voz temblorosa. Eason se sentó a su lado, la libreta de Caleb entre ellos como un testigo silencioso. Empieza por la verdad, dijo Eason, firme pero suave. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me diste esa dirección? Caleb suspiró, sus dedos tamborileando nerviosamente. Me casé hace 10 años, comenzó. No fue amor, fue un trato. Mi familia quería una alianza, una vida que encajara con sus expectativas. Acepté porque no sabía que podía elegir otra cosa. Hizo una pausa, mirando al suelo. Pero cada mañana en el metro, contigo, sentí algo que no conocía. Libertad. Verdad. Y eso me aterró. Eason escuchaba, su corazón dividido entre la empatía y el dolor de saber que Caleb estaba atrapado en una vida que no quería. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Eason, su voz quebrándose. Caleb levantó la mirada, sus ojos llenos de remordimiento. Porque no quería arrastrarte a esto. Mi matrimonio es una jaula, Eason. Si la rompo, pierdo todo, mi familia, mi trabajo, mi lugar en el mundo. Pero no podía seguir mintiéndote. Por eso te dejé la libreta. Quería que supieras quién soy, aunque no tuviera el valor de decírtelo en persona. Eason tomó la libreta y pasó las páginas, deteniéndose en un boceto de su propia sonrisa. Estos dibujos son de mí. ¿Por qué? Caleb esbozó una media sonrisa, vulnerable. Porque eras lo único que me hacía sentir vivo. Cada trazo era un intento de aferrarme a eso, a ti.
Isen sintió un nudo en la garganta. No puedes seguir escondiéndote, Caleb. No es justo, ni para ti ni para mí. Caleb asintió, pero la duda aún lo envolvía. No sé si puedo dejarlo todo. Mi esposa, ella no sabe nada de esto. Mi familia me destruirá si salgo de su plan. Isen tomó su mano, decidido. No estás solo. Podemos enfrentarlo juntos. Pero tienes que elegir, esta vida que te ahoga, o la posibilidad de algo real. Caleb lo miró, sus dedos apretando los de Isen. Dame tiempo, susurró. No te prometo nada, pero lo intentaré. Esa noche, Isen se quedó en el hotel. Hablaron hasta el amanecer, compartiendo pedazos de sus vidas. Isen contó cómo había aceptado su identidad años atrás, enfrentando el rechazo de algunos amigos, pero encontrando fuerza en su verdad. Caleb escuchaba, sus muros derrumbándose poco a poco. Por primera vez, compartieron más que besos, historias, miedos, esperanzas. Pero la sombra del matrimonio de Caleb seguía allí, un obstáculo que ninguno podía ignorar. Al día siguiente, Isen regresó a Brooklyn, su mente en caos. Caleb prometió contactarlo pronto, pero la incertidumbre lo carcomía. ¿Cumpliría Caleb? ¿O volvería a desaparecer? Pasaron 2 días sin noticias. Isen revisaba su teléfono constantemente, la libreta siempre cerca, como un recordatorio de su conexión. Finalmente, un mensaje llegó: Isen, voy a hablar con mi esposa. No sé qué pasará, pero necesito hacer esto. Espérame. El corazón de Isen dio un vuelco. Era un paso, pero también un riesgo. Si Caleb enfrentaba a su familia, las consecuencias serían impredecibles. Isen intentó volver a su rutina, pero el metro ya no era el mismo sin Caleb. Cada mañana, a las 8:15, pasaba por el túnel de Grand Central, esperando verlo. La ausencia dolía, pero también lo llenaba de determinación. No podía rendirse. Caleb estaba luchando, y él también lo haría. Una noche, mientras trabajaba en un diseño, recibió una llamada. Era Caleb, su voz tensa. Hablé con ella, dijo. Le dije que quiero el divorcio. No lo tomó bien. Mi familia, están furiosos. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Isen sintió alivio, pero también miedo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó. Caleb respondió, en un hotel en Manhattan. Necesito verte. Isen tomó un taxi de inmediato. Al llegar, encontró a Caleb en el vestíbulo, visiblemente agotado. Se abrazaron, y esta vez no hubo besos, solo la certeza de que estaban juntos en esto. No sé qué viene ahora, dijo Caleb. Pero por primera vez, siento que estoy eligiendo mi vida. Isen sonrió, apretando su mano. Lo enfrentaremos juntos. La batalla apenas comenzaba, pero en ese momento, su conexión era más fuerte que cualquier miedo. En el vestíbulo del hotel en Manhattan, Isen y Caleb se abrazaron con fuerza, como si temieran que el mundo pudiera separarlos de nuevo. La confesión de Caleb sobre su decisión de pedir el divorcio había abierto una puerta, pero también un camino lleno de incertidumbre. Isen rompió el silencio. ¿Qué viene ahora?, preguntó, su voz firme pero cargada de preocupación. Caleb lo miró, su mano aún entrelazada con la de Isen. No lo sé, admitió. Mi familia no me perdonará. Mi carrera está en riesgo. Pero por primera vez, siento que estoy haciendo lo correcto. Los días siguientes fueron un torbellino. Caleb regresó a su apartamento para enfrentar las consecuencias. Las discusiones con su esposa fueron tensas, ella, herida, lo acusó de traicionar todo lo que habían construido. Su familia, al enterarse, cortó todo contacto, llamándolo egoísta por elegir su felicidad sobre las expectativas de ellos. Cada llamada, cada mensaje de rechazo, era un golpe para Caleb, pero Isen estaba allí, enviándole mensajes de apoyo, llamándolo por las noches, recordándole que no estaba solo. Isen, mientras tanto, lidiaba con sus propios temores. ¿Y si Caleb se arrepentía? ¿Y si el peso de su decisión lo hacía retroceder?
Pero cada vez que hablaba con Caleb, veía una chispa nueva en su voz, una determinación que no había escuchado antes. Una noche, Caleb lo llamó desde un café en Brooklyn. Presenté los papeles del divorcio, dijo, su tono mezcla de alivio y cansancio. Es oficial. Pero necesito verte. Isen no lo dudó. Corrió al café, donde encontraron refugio en una mesa apartada. Se tomaron de las manos, hablando de un futuro que empezaba a tomar forma, aunque aún estaba lleno de sombras. Pasaron meses de lucha. Caleb perdió su trabajo en una firma financiera, donde su familia tenía influencia. Las puertas que antes se abrían para él ahora estaban cerradas. Pero en lugar de rendirse, encontró un empleo en una pequeña consultoría, un lugar donde podía empezar de nuevo. También retomó su pasión por el dibujo, algo que había abandonado por años. Sus bocetos, antes escondidos en la libreta, ahora llenaban cuadernos nuevos, muchos de ellos inspirados por Isen. Isen, por su parte, encontró inspiración en su amor. Sus diseños gráficos se volvieron más audaces, reflejando la libertad que sentía al lado de Caleb. Juntos, se mudaron a un modesto apartamento en Brooklyn, un espacio que construyeron con risas, sueños y la promesa de no esconderse más. Las mañanas en el metro ya no eran un secreto. A las 8:15, subían al tren 4 en Grand Central, de la mano, sin temor a las miradas de los extraños. A veces, se detenían en el túnel donde todo comenzó, compartiendo un beso breve pero lleno de significado. Una mañana, años después, mientras caminaban por la estación, Isen se detuvo. ¿Recuerdas la primera vez aquí?, preguntó, apretando la mano de Caleb. Él sonrió, sus ojos brillando con una paz que antes parecía imposible. Fue el momento en que mi vida cambió, respondió. Tú me diste el valor para ser libre. Se besaron allí mismo, en medio del bullicio, sin importar quién los viera. El metro seguía su curso, pero para ellos, ese túnel era un recordatorio de su lucha, su amor y su victoria. Caleb y Isen construyeron una vida juntos, no sin desafíos. A veces, Caleb recibía mensajes fríos de su familia, pero aprendió a dejarlos atrás. Isen, con su apoyo, enfrentó sus propias inseguridades, sabiendo que su amor era más fuerte que cualquier duda. Juntos, se unieron a una comunidad local, ayudando a otros a encontrar su voz, a aceptar su verdad. Su historia, nacida en un encuentro fugaz en el metro, se convirtió en un faro de esperanza para quienes los conocían. El amor de Isen y Caleb no borró las cicatrices del pasado, pero les dio fuerza para seguir adelante. Cada mañana, cuando subían al tren, sus manos entrelazadas eran una promesa, que incluso en los lugares más inesperados, el amor verdadero encuentra su camino.